Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Les damos la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo Paisajes del Agua, Sustentabilidad, Resiliencia y Cultura en el marco del Magíster en Arquitectura del Paisaje de la Universidad Católica. En la sesión de esta tarde, que hemos denominado Crisis Ecosistémica y Desafíos Ecológicos, contamos con la participación de 3 importantes invitados cuyas biografías extendidas pueden revisar en adelante en nuestro chat. Carolina Rojas, investigadora del Instituto de Estudios Urbanos y CEDEUS UC. Bienvenida Carolina y gracias por participar con nosotros en este ciclo. Tomás Gárate, fundador de la Fundación Legado Chile. Bienvenido Tomás. Y Flavio Charafia, director de GeoAdaptive Chile. Hola Flavio. Les agradecemos a los 3 nuevamente su disposición y entusiasmo de siempre para participar con nosotros. En estas sesiones donde entendemos que el conflicto del agua es un problema de paisaje y que si bien conversamos siempre desde la incertidumbre de la situación actual, nos parecía fundamental reflexionar crítica y también propositivamente sobre la conservación, la sustentabilidad y la resiliencia de nuestros paisajes del agua. A nuestros invitados y a la audiencia les recordamos brevemente que el formato de este ciclo pretende activar reflexiones de forma dinámica, por lo cual durante el desarrollo de esta sesión se plantearán 3 preguntas a nuestros invitados e invitadas, que serán respondidas en un tiempo acotado y sin interrupciones. Cuando finalicemos la sesión, destinaremos aproximadamente 15 minutos de preguntas de la audiencia, que les agradecemos desde ya ir redactando en el chat durante la sesión, e igualmente agradecemos, como siempre, en este formato, tener sus micrófonos y cámaras apagados durante el mismo. Damos inicio así al desarrollo entonces con la primera pregunta que plantea, en el marco de la crisis ecosistémica, es preciso destacar el agua como factor de calidad de vida de todas las personas y como elemento de identidad cultural. ¿Cómo hacer de la noción de paisaje una verdadera oportunidad para avanzar en los objetivos de gobernanza, no solo como una condicionante más para las políticas del agua, sino como cualificador de los entornos, con potencial de generar sinergias entre la calidad ambiental, el desarrollo socioeconómico y el bienestar social? Le damos la palabra a Carolina. Ya, perfecto. ¿Puedo compartir pantalla? Claro. Ya. Bien. Bueno, vamos con la primera pregunta que nos llama a este conversatorio. Primero, saludarlos a todos y todas, y gracias por la invitación y por considerar la visión geográfica dentro de lo que es el paisaje, que, bueno, la geografía tiene toda una tradición de cómo comprende el paisaje, pero también es algo mucho más multifuncional. Entonces ahí va mi primera imagen, si este es un paisaje del agua o no, pero es el imaginario que nosotros en el país hemos proyectado como paisaje del agua, o sea, una ciudad mega urbanizada que construye, ¿cierto?, sobre sus ecosistemas de agua y los transforma. Y esto, por supuesto, genera toda una presión sobre los ecosistemas, y considerando que estamos en un escenario de cambio climático, yo quiero poner énfasis en lo que es la cuenca. O sea, la forma que tendríamos, ¿cierto?, la relación que ustedes preguntan de cómo el paisaje se transforma en una verdadera oportunidad para la gobernanza sería, a mi juicio, introducir lo que es el concepto de cuenca. En Chile tenemos 101 cuencas hidrográficas y no tenemos ningún instrumento de planificación que ordene el territorio a nivel de cuenca. Y puse énfasis en esta foto porque nuestras ciudades no son así, tampoco quiero que sean así, pero sí son de esta forma. O sea, ciudades muy planas, y si hubiésemos usado el concepto de cuenca, no tendríamos, sobre todo en las zonas bajas de la cuenca, las presiones con las que nos encontramos ahora. O sea, personas que de la desigualdad, ¿cierto?, las condiciones precarias que sabemos del país, tienen que convivir con instalaciones no deseables que generalmente son industrias
o las llamadas, ¿cierto?, zonas de sacrificio, y donde todos los ecosistemas costeros, que son parte de la cuenca baja de la costa, quedan totalmente al margen, y como ven aquí no está incluido el criterio de paisaje, o sea, vemos vegetación dispersa, distintos tipos de vegetación, mucha vegetación introducida, muchas zonas que son muy potenciales a los incendios forestales, y además comportamientos también relacionados con patrones poco sostenibles, zonas de la cuenca baja con mucha alta motorización, por ejemplo. Entonces esto ha traído una serie de problemas desde los nutrientes que recibe la cuenca, la calidad de las aguas, ya todas las mediciones en cuenca baja tienen en el agua una alta concentración de coliformes fecales, cosa que no pasa, por ejemplo, en zonas o paisajes de agua de la cuenca alta. Y también, junto con que estas zonas son zonas, ¿cierto?, de agua dulce, y considerando la crisis que hay de acceso al agua, los problemas que tenemos también de derecho a agua, tenemos también además que compatibilizar este paisaje con este recurso de agua dulce, que es el que va a tener una mayor demanda de acceso. Entonces, a mi juicio, lo que tendríamos que introducir para que este paisaje sea verdaderamente considerado en la gobernanza, en las condiciones políticas, en la gestión del agua, sería de una vez por todas planificar por medio de cuenca, y poniéndole bastante énfasis a las zonas bajas de la cuenca, que son las que están más presionadas por acceso al agua, por desaparición de ecosistemas, por escenarios, ¿cierto?, de cambios de precipitación, por el cambio climático, deforestación, como ven ahí, incendios forestales, y por supuesto la expansión urbana, que ha llegado a niveles donde prácticamente desaparición, ¿cierto?, de algunos ecosistemas, alteración de lagunas, de lagos. En el caso particular yo estudio los humedales, aquí ven ejemplos de rellenos de 3, 4 metros sobre humedales en Valdivia, en las zonas bajas de las cuencas. Obviamente esto no es planificación del paisaje del agua. Relleno, ciertas zonas de relleno en áreas urbanas donde se dan ojo de perder el agua. Lo mismo cuando hay construcciones y drenan el agua de las cuencas, esa agua ni siquiera se reutiliza, ¿cierto? Entre comillas, se pierde. Y termino esta pregunta con esto, si para ustedes estos paisajes del agua, si incorporar a la ciudad el agua, cuando, sobre todo que el magíster, ¿cierto?, arquitectura y paisaje, no sé qué opinan de estas bancas que ni siquiera miran al curso de agua que permitió, ¿cierto?, el ordenamiento territorial actual, que permitió mantener, ¿cierto?, los esteros. Entonces, a mi juicio, donde habría que poner mayor énfasis para que se introduzca realmente el concepto paisaje sería en la cuenca, y sobre todo en las zonas bajas de la cuenca. Muchas gracias, Carolina. Una muy buena reflexión. Para seguir debatiendo y conversando en torno a la primera pregunta, entonces, seguimos con Tomás. Hola, hola, ¿me escuchan? Perfecto. Sí, súper. Voy a compartir pantalla también. Ya, no sé si se ve la pantalla. ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, se ve perfecto, Tomás. Ah, ya, perfecto. Bueno, en primera instancia, muchas gracias por este espacio. Gracias a todos y todas las personas que nos acompañan en esta tarde de domingo para hablar los temas que tanto nos apasionan y que tanto nos interpelan en este tiempo presente tan incierto y tan removido. Y me parecía muy importante contextualizar un poco la discusión sobre esta crisis ecológica antes de meternos precisamente al tema de los espacios del agua, entenderlo en un contexto planetario, en el cual la tesis de la urbanización planetaria que vienen planteando muchos autores hace ya varios años, lo vemos cada vez como una realidad, y los sistemas urbanos de los cuales hablaba Carolina,
ya no los entendemos solamente como parte de un centro urbano, sino con todas sus extensiones. Esta es una imagen del Amazonas, en el cual vemos como las mismas necesidades de recursos, de producción, de alimentos, de proteínas, también tiene alcance en todas estas regiones vírgenes, entre comillas, que tenemos alrededor del mundo, y que están transformando de forma inédita todos los distintos ecosistemas y las formas de vida que este mundo sostiene. Esta es una imagen de las ecorregiones prioritarias para la conservación de la biodiversidad en el mundo, y los puntos verdes son distintos grupos etnolingüísticos, y podemos ver cómo la diversidad biológica se relaciona de forma muy estrecha con la diversidad lingüística, la diversidad cultural y la diversidad social. Entonces estamos viendo, en definitiva, o sea, estamos experimentando una extinción masiva de la vida en el planeta, en todas sus formas y expresiones, incluidas los humanos, los cuales tardaron millones de años en originarse y tardarán millones de años más en poder restablecerse si es que nos decidimos en hacer algo. A partir de eso, es en ese contexto en el cual estamos viviendo la crisis de los espacios del agua, los cuales son, por qué no decirlo, los ecosistemas más productivos del mundo, que sostienen esta transición maravillosa entre los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos, y que dan espacio a una diversidad de seres vivos entretejidos con sucesiones ecológicas, con distintos nichos ecológicos, con historias de vida, ilusiones también, contextos de vulnerabilidad, especies de nicho, como este hermoso set de colores que teníamos acá en la región de los lagos y también en la zona central, o también no solamente dan espacio a condiciones ecológicas, sino también a espacios de aprendizaje, espacios de interacción, de juego entre niños y niñas y adolescentes, también a costumbres tan arraigadas desde hace ya décadas o incluso cientos de años, y que poco a poco van tejiendo una diversidad biocultural que tenemos que atender, que tenemos que proteger, porque eso es esa diversidad de expresiones, de formas de vida y de visiones, lo que nos va a dar la resiliencia para responder toda esta incertidumbre que estamos viviendo, en la cual podamos ser conscientes de que es esas diferencias lo que nos vuelven un sistema resiliente, un sistema que pueda adaptarse a los cambios que viviremos en las próximas décadas. Y ese es el rol que tienen los espacios del agua hoy en día. Son espacios de encuentro en los cuales las distintas comunidades están viendo un escape al hostigamiento de la cuarentena, que son fuentes de salud mental, son fuentes de espiritualidad, de identidad patrimonial, incluso nos permiten compartir a 1 metro de distancia con especies de peligro de extinción, como esta rana chilena que también tenemos acá en los humedales de Yanquihue, o que también son fuentes, o sea, pueden ser un punto neurálgico para la organización, la coadministración y el poder atender lo que es común, que son estos espacios del agua, en este caso los espacios del agua urbano. Y respecto al rol que debiese tener a futuro, quise traer a colación también a un autor que a mí personalmente me interpela mucho, que es François Chen, que es un poeta franco-chino, su nombre ahí le da el honor, el cual nos dice cuáles son los principios de la belleza. Para eso él cita el significado del ideograma Yi, el cual designa lo que viene de la profundidad de un ser, el impulso, el deseo, la intención, la inclinación. El conjunto de estos sentidos puede quedar englobado en la idea de intencionalidad. Entonces, para mí, cuál es el rol del paisaje? Es darle intención a esos espacios y responder a esta coevolución, a esta danza que compartimos con tantos seres vivos, algunos propios de nuestra propia especie y otros que responden a especies, a grupos, a reinos tan diversos como el nuestro. Y ahí, como parte de este macro desafío ecológico y global, lo que nos plantea también François Chen desde la poesía es que
paradójicamente, la verdadera trascendencia que podemos lograr como seres vivos no está solamente en nuestra intencionalidad como individuos, sino que está en el entrecruzamiento, en este tejido que compartimos con tantas especies y ecosistemas. Eso, gracias. Muchas gracias, Tomás, por la intervención. Flavio, te damos la palabra ahora. Gracias, voy a compartir pantalla, ¿no? ¿Me confirman que se ve, no? Se ve bien. Gracias, y muchas gracias por la invitación y a todos por asistir. Advierto que mi mirada para esta set de preguntas va a ser siempre desde la práctica, de la práctica profesional, ¿cierto? Porque es el lado donde yo estoy más presente. Bueno, esta pregunta yo la interpreté como un cuestionamiento, ¿cierto?, a la práctica profesional, es decir, si la arquitectura del paisaje y la planificación del paisaje ha estado presente o ha abordado sustancialmente aquellos desafíos socioambientales clave en el país, entre ellos la pérdida de biodiversidad, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, el cambio climático, la adaptación y mitigación, ¿cierto? Y lo que quiero hacer con esta pregunta es contarle un poco cómo ha sido nuestro proceso, ¿cierto? Desde una oficina fundada por diseñadores, ¿cierto? Cómo nosotros hemos podido aportar a distintas temáticas, entre ellas cambio climático, conservación y gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? Y también las dificultades que hemos tenido en ese proceso y cómo a través de una serie de cuestionamientos críticos y también acciones concretas lo hemos logrado, ¿no? Al hacernos esa pregunta nos dimos cuenta que en general la arquitectura del paisaje o la planificación del paisaje no estaban tan presentes, ¿no? Un punto interesante que estaba viendo el otro día es que, por ejemplo, en la COP25, el diseño sí estuvo muy presente en la mesa de ciudades, por ejemplo, el comité científico. No obstante, en la mesa de biodiversidad, agua, ¿cierto?, adaptación climática, no estuvimos tan presentes, o quizás había muy poca gente, ¿no? Por lo tanto, hay un espacio, y son todas problemáticas territoriales, y creo yo, hay mucho que aportar desde la arquitectura y planificación del paisaje. Esto se debe a tres cosas, creo yo, unas que son externas a la disciplina y otras internas. La externa tiene que ver con que hay un desconocimiento de que la arquitectura del paisaje puede aportar quizá a la sociedad, y es un desconocimiento tanto social como de la esfera de la toma de decisiones, ¿ya? Hay cosas súper concretas, por ejemplo, que cuando uno quiere participar en estudios o proyectos de este tipo, las disciplinas del diseño no están ni siquiera consideradas, por ejemplo, en las bases de licitación. Lo que impide que siempre nosotros podamos aportar valor desde nuestra mirada única, ¿cierto? Que es la que plantea la arquitectura del paisaje. Por otro lado, hay temas internos que son más fáciles de resolver, creo yo, pero aún así son desafíos, que es como la indefinición del rol que podríamos tener frente a estas problemáticas y poder definir cuáles son las problemáticas que queremos abordar, y quizás una incapacidad en poder posicionarnos con una propuesta de valor clara, ya sea desde la disciplina o bien desde un conjunto de disciplinas asociadas, ¿no? ¿Cómo queremos abordar, por ejemplo, los problemas hídricos del país, ¿no?, que ya han mencionado bastante? Al enfrentar estas problemáticas nos dimos cuenta que lo más importante era, bueno, armar una propuesta de valor, ojalá armar estrategias respecto a distintas temáticas que nos interesan. Con eso podíamos ser llamados a resolver o levantar una necesidad social, ¿cierto?, que estuviese vinculado, ¿cierto?, a demandas ciudadanas, elementos de interés público, no problemas de interés público. Y ahí voy a llegar a esos problemas. Y tratamos de buscar, ¿cierto?, cuál es el espacio de oportunidad. Para eso hay que definir ciertas cosas, qué problemas queremos resolver, cuál es el rol que vamos a tener en esos problemas, ¿cierto? Y cuál es la propuesta de valor concreto, ¿no? Y esto yo ya lo he mostrado varias veces, pero creo que es fundamental, especialmente para las personas que estamos en esta disciplina. Observamos que hay una brecha tremenda entre lo que es la ciencia y lo que es la toma de decisión. El otro día estaba en una charla respecto de temáticas ligadas a la constitución, a una constitución ecológica, y los científicos decían, hay una cantidad de evidencia abrumante respecto, por ejemplo, el cambio climático, la desertificación en Chile, y decían, no vemos las políticas públicas, no las vemos, decían. Ahí es una oportunidad clave, creo yo, para el diseño, el campo ampliado del diseño que incluye la arquitectura del paisaje, ¿no? Y esto puede ser un problema de teoría práctica, ¿cierto?, o de que no hay una comunicación entre la información y la política pública, y es ahí donde el diseño realmente tiene un potencial enorme. Esto no es una hipótesis que se nos ocurrió a nosotros, la verdad es que revisamos la cantidad de información. En Chile en 9 años se triplica la información científica. No obstante, las políticas públicas, especialmente ligadas a las temáticas de agua, no crecen, ¿no? Y buscamos formas de cómo articularlo. Y dimos con algo muy interesante que de hecho venía de la arquitectura del paisaje.
Este es un diagrama que está modificado de Jan Nassauer, que es un arquitecto del paisaje de la Universidad de Michigan, y Paul Opdam, que es un prócer de la Universidad de Wageningen, especialista en planificación espacial del paisaje y ecología del paisaje. Y lo que proponen es muy interesante, y oye que hay que ponerle bastante atención. El diseño en este diagrama, ¿cierto?, está entre la ciencia y la toma de decisión. ¿Cómo funciona? A través de las estrategias se pueden tomar la información de teoría científica, implementarlas, ¿cierto?, y monitorearlas para ver si funcionan bien respecto a distintas metas, sociales, económicas, medioambientales. Eventualmente esa evaluación permite mejorar esa estrategia y así informar también el tipo de información que se requiere desde el ámbito científico para mejorar esa estrategia, ¿no? Y ahora llego al punto que nos interesa, ¿no?, que es el tema del agua. Y para nosotros el tema del agua y la gestión de recursos hídricos, viendo que es un tema muy complejo, ¿cierto?, teníamos el desafío de armar una propuesta de valor que realmente nos permitiese influenciar las políticas públicas. O sea, si queremos realmente abordar el tema del agua, no puede ser a través de un proyecto, tiene que ser a través de una aproximación sistémica, ¿no? Y acá hay una serie de características, creo yo, que debiesen tener, o que creo que son interesantes al momento de proponer, ¿cierto?, un esquema de valores para poder abordar estas temáticas, ¿no? Y aquí están en formato de palabras clave, ¿cierto? Hablamos de estrategias multiescalares, multiactor, ¿cierto?, que son adaptables, no hablar de soluciones fijas, el paisaje cambia, por lo tanto, cómo nosotros armamos una estrategia que en la medida que el paisaje cambie, esa estrategia siga funcionando. Es una aproximación desde la transdisciplina, es decir, que integra la ciencia, el diseño y la toma de decisiones, muy vinculado a la dimensión espacial, estrategias situadas en el espacio, ¿cierto? Y también, lo último que quiero mencionar acá, el tema de los modelos de cambio, es decir, no se trata ya de la idea de proyecto, creo yo que aquí, no dejándola de lado, preocuparla muy específicamente, lo importante es acá cómo nosotros cambiamos aquellos patrones regresivos en el paisaje, que en este caso, ¿cierto?, el tema que nos compete, perjudican, ¿cierto?, todos los sistemas hidrológicos, ¿no? Entonces quizás hablar de herramientas y sistemas es mucho más adecuado. Y respecto de en los últimos 3-4 años hemos estado involucrados en una serie de proyectos interesantes ligados a la gestión de recursos hídricos. El primero que viene a la izquierda, son todos en curso y no puedo hablar tanto lamentablemente de estos proyectos, pero les puedo mencionar algunas claves importantes. El primero es un proyecto con todos son con el Ministerio de Medio Ambiente, y lo que busca hacer es generar una herramienta de clasificación y priorización de todos los humedales del país para, ¿cierto?, priorizar acciones de conservación, manejo y restauración eventualmente, ¿no? Incorpora una serie de variables de biodiversidad, ¿cierto?, del estado de las cuencas, de distintos impactos antropogénicos, etc. Y la idea es que esta herramienta, ¿cierto?, nos permita orientar el desarrollo de políticas públicas para los más de 80.000 humedales que han sido identificados en el inventario con el cual trabajamos, ¿no? Los otros 3 proyectos que vienen a continuación tienen que ver con ya la gestión de los humedales, ¿cierto? Yo siempre hago esta asociación, humedal igual agua, ¿no? Los humedales son verdaderas esponjas. La gestión de los humedales a nivel de ciudad. En enero, ¿cierto?, salió la ley 21.202, que es la ley que modifica una serie de instrumentos legales para la protección de humedales urbanos. Y hemos estado trabajando junto con el Centro de Humedales del Río Cruces y el Centro de Derecho de Agua de la Universidad Católica también, para armar una serie de criterios de sustentabilidad, ¿cierto? Entender cómo podemos nosotros orientar nuestro actuar en las zonas urbanas para poder conservar, manejar y restaurar, ¿cierto?, los humedales. Ahora estamos en 2 proyectos que son relacionados a ese, uno que tiene que ver con generar distintas líneas de acción para que los municipios puedan implementar, ¿cierto?, en su territorio, y también estamos apoyando una serie de municipios para poder implementar dichos criterios de sustentabilidad y dichas acciones. Como ven, me pasé un poco por todos lados, ¿no?, desde la disciplina y el rol que podíamos tener a realmente cómo nosotros podemos influenciar. Yo soy convencido que las disciplinas del diseño, especialmente la arquitectura del paisaje, tiene una serie de valores muy importantes que aportar a la discusión. No obstante, para poder realmente influenciar y tener una voz, hay que ser muy sistemático y hablar en la clave, ¿cierto?, que los tomadores de decisiones hablan, y hablar en la clave también que los científicos hablan. Solo así creo que podemos articular y realmente abordar un problema que es bastante complejo, sistémico, ¿cierto?, de una serie de capas integradas que es muy difícil de resolver si lo miramos solo. Muchas gracias. Gracias a ti, Flavio. 3 aproximaciones súper interesantes y también podemos evidenciar las disciplinas de las cuales vienen. Asunto que tiene que ver con la próxima pregunta también.
que le hicimos a nuestros invitados, que tiene que ver con las experiencias de trabajo e investigación particulares. En ese sentido, cuestionábamos cuáles son las amenazas reales y qué instrumentos de planificación y de gobernanza actuales consideras que entienden realmente el valor ecosistémico de nuestros recursos hídricos, propiciando estrategias propositivas que evidencian mejoras en la conservación y o recuperación de los mismos, siempre, como comentábamos al inicio, desde las experiencias de trabajo e investigación de cada uno de ustedes. Tomás. Sí, muchas gracias, Gloria. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Ya, bueno, si es que en la primera intervención hablamos sobre la fragilidad de esta interdependencia entre seres vivos, ahora vamos a hablar desde las presiones a las cuales se ven sometidos estos sistemas socioecológicos en los territorios. Carolina adelantó por un momento las distintas amenazas las cuales hemos visto, y nosotros acá desde la zona sur también estamos evidenciando muchas de estas. Aquí vemos, por ejemplo, cómo nuestros sistemas productivos no están considerando de forma inteligente y estratégica la gestión de residuos. Y vemos cómo los espacios naturales, los cuales generalmente están desprovistos de instrumentos de gestión o planes de gestión, terminan convirtiéndose muchas veces en basurales. En algunas ciudades en las cuales estamos trabajando desde Fundación Legado Chile, hemos identificado más de 2.000 puntos de microbasurales en unas cuantas hectáreas. O sea, realmente una locura cómo la falta de diseño inteligente en los sistemas de gestión de residuos están perturbando completamente como cierta dinámica ecológica. Al mismo tiempo hay otro tipo de conductas o tendencias que están influyendo de manera importante en estos espacios, como por ejemplo cómo estamos calefaccionando nuestros hogares. Hoy en día en la zona sur de Chile un 70% de la venta de leña responde a una venta informal sin ningún tipo de regulación ni de plan de manejo. Y eso está generando un empobrecimiento no solamente de los ecosistemas forestales, o sea, los bosques de la depresión intermedia, sino también una extracción sistemática de los recursos forestales, madereros, en los cursos de río, que son bienes nacionales de uso público, que son los espacios comunes en los cuales debe suceder la conservación de estos ecosistemas. Sin embargo, tendencias o aspectos técnicos tan puntuales como la condición constructiva de las casas nos está detonando un problema también de conservación. Y es por eso que me agarro de lo que decía Flavio, en lo cual tenemos que entender y trabajar de manera integral y sistémica los distintos desafíos de conservación de la biodiversidad. O al mismo tiempo, la falta de suelo urbano o de soluciones habitacionales o el aumento del peso del suelo está generando una expansión urbana no necesariamente o no solamente en vertical, sino también en horizontal, sobre todo en las ciudades pequeñas e intermedias en las cuales estamos viviendo hoy en día, sobre todo después de un escenario post-pandemia, una presión demográfica sin precedentes. O sea, las regiones de la zona del litoral, de la zona norte y la zona sur de Chile están viviendo cambios y transformaciones profundas. No tenemos las herramientas y la planificación territorial suficiente como para responder a esa demanda habitacional. Y es por eso que una de las mayores transformaciones que hemos visto, que estamos estudiando, son los rellenos, derechamente, que alteran completamente los ciclos hidrológicos, los ciclos físico-químicos y los ciclos asociados también a la biota, tanto la flora y fauna. Y eso, por decir algunos, también hemos encontrado, o sea, por lo menos en estos espacios naturales hemos encontrado también contaminación por riles, o sea, residuos industriales líquidos, aguas servidas, aguas lluvias, la presencia de especies exóticas invasoras, que es un temazo, la tenencia irresponsable de mascotas,
está generando una pérdida sistemática de fauna nativa propia de estos espacios naturales urbanos. De hecho, en Estados Unidos, los gatos son la mayor causa de pérdida de fauna a nivel nacional, correspondiendo a un 70%. Por tanto, son muchas conductas humanas que están detonando la pérdida y el empobrecimiento de estos espacios naturales. Y es a partir de eso que necesitamos metodologías para la planificación estratégica que nos permita determinar la verdadera causa de los problemas y a partir de eso enfocar estrategias de conservación, de manejo, de planificación. Más allá del proyecto de paisaje, sino orientado al cambio de conducta de sistemas sociales, económicos y políticos. Y es ese el contexto en el cual el paisaje puede posibilitarse como un proyecto intencionado. Y es ahí el cual quería mostrarles un breve ejemplo de cómo podemos modelar estos sistemas naturales, por ejemplo, a través de la columna que se ve en verde, nosotros lo organizamos como objeto de observación que busca representar los ecosistemas, los procesos ecológicos de las especies de un particular. Hacia la derecha, los objetivos de bienestar humano asociados a estos espacios, ya que son un soporte importante para el bienestar de las personas y las comunidades. En rojo podemos ver las amenazas y el grado de severidad de las distintas amenazas que están afectando estos objetos de conservación, y hacia la izquierda todo un análisis situacional con los factores contribuyentes, tanto económicos, políticos y sociales, que están determinando que existan esas amenazas. Y es a partir de este modelamiento de los sistemas territoriales que podemos ir identificando a dónde es necesario dar la pelea, o cuáles son las conductas, las tomas, o sea, las decisiones y los cambios que tenemos que impulsar en un territorio de manera estratégica. Y respecto a que había una pregunta también asociada a los instrumentos de planificación territorial, yo creo que si bien hemos ido avanzando de a poco a través de la institucionalidad pública, tenemos una nueva ley de humedales urbanos que ofrece una herramienta jurídica concreta para la conservación y la sustentabilidad de estos espacios, es sobre todo, a mi parecer, poder impulsar cambios de manera transversal desde las bases, desde la comunidad, desde el trabajo en los barrios y en los vecinos y vecinas. ¿Para qué? En los instrumentos de planificación territorial vigentes, cómo los planes reguladores comunales queden expresados y delimitados y protegidos los espacios naturales de una ciudad. Este es el ejemplo del proyecto de plan regulador de Yanquihue, el cual esperamos que se pueda promulgar ya en los próximos meses, en lo cual fue la propia comunidad la cual abogó, peleó y presionó porque el sistema de humedales urbanos sea reconocido desde los instrumentos de planificación territorial vigentes. Entonces creo que si bien tenemos que avanzar hacia perfeccionar y diversificar los instrumentos, creo que tenemos una primera pega y es sacarle el provecho a lo que ya tenemos. Y ahí creo que si bien hay muchas limitaciones, también hay muchas oportunidades. Gracias. Gracias a ti, Tomás, por la intervención. Carolina. Bien. Voy a compartir pantalla de nuevo. Bueno, la pregunta era sobre las amenazas y bueno, para no ser tan reiterativa con el tema, creo que están súper claras las amenazas, que es por un lado la pérdida de biodiversidad, que es global, ¿cierto? La pérdida de especies, y por otro que esta pérdida de especies en las últimas 3 décadas se ha ido concentrando en zonas de hotspot que hasta el momento estaban como libres de las ciudades, pero la presión urbana, que es del 50 en adelante, que incluso, bueno, muchos autores dicen que ahí es cuando comienza el cambio climático, ¿cierto? Cuando comienza el antropoceno, a subir todo, ¿cierto? Las emisiones de CO2, el uso del agua, son las grandes amenazas a nuestros espacios, el crecimiento urbano y esta pérdida de biodiversidad asociada a los hotspots. Y en cuanto al agua, por supuesto, esta urbanización no solo implica pérdida de especies, sino que significa la modificación completa de caudales. Vuelvo a la cuenca, por ejemplo, estas imágenes de urbanización en la cuenca del río Luján en Argentina, cómo modificaron completamente la cuenca del río,
para generar ciertas urbanizaciones de alto estándar, y cómo estas urbanizaciones derivaron el agua a otros cursos, inundando zonas que nunca habían sido inundadas. Entonces también esto se junta con una pérdida de resiliencia, sumado a que Latinoamérica tiene muchas ciudades en zonas de la costa y mucha vulnerabilidad ante inundaciones. Somos de las regiones más vulnerables al aumento de la inundación. Entonces, cuando me preguntan por instrumento, me salgo un poco de Chile y me gusta verlo más como a mirada global, porque cualquiera, o quizás si hubiésemos estado en los 50, no nos importaría nada lo que pasa en China o lo que comen en China. Pero resulta que esta pérdida de hábitat, ¿cierto?, sobre todo de las especies silvestres, es la principal causante de que ahora estemos en una crisis, ¿cierto?, global, donde el comportamiento a lo mejor de una cultura termina afectando, ¿cierto?, a todo el mundo, pero justamente este comportamiento también es global. O sea, la pérdida de biodiversidad es global, no es necesariamente un problema de nuestro país. Y generando ciertos problemas globales ante crisis globales como el cambio climático. Y creo que la herramienta que puede ser el instrumento, aunque obviamente ya han salido algunos artículos que dicen que la Agenda 2030, que es la agenda de los ODS, es imposible cumplirla si es que no hay un cambio de modelo económico, ¿cierto? O sea, nuestro desarrollo económico que se basa en crecer, 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 sin considerar los techos naturales que ofrece, o sea, los techos planetarios, porque el planeta no es infinito, o sea, los recursos son finitos, y hasta el momento nuestros modelos económicos se han basado en que prácticamente todo es infinito y no hay un techo. También se ha cuestionado esto, o sea, que los ODS, si no hay un cambio, ¿cierto?, en la forma de crecer económicamente, si no consideramos este límite natural, que es como al principio cuando la región era más natural y se autosostenía con sus propios recursos, es muy difícil cumplirlo. Pero así sigo creyendo en que la Agenda 2030 es una agenda global, es una agenda que nos une, y en ese sentido el ODS 11, el ODS 14, ¿cierto?, el ODS de biodiversidad son una oportunidad, y ahí comentarles un proyecto que estamos haciendo sobre cómo mantener ciertos ecosistemas de agua en distintas ciudades que están muy presionadas. Este es el caso de Lima. Aquí ven Lima y el humedal urbano, perdón, de Pantanos de Villa, en pleno centro de Lima. Y lo interesante de este humedal, que es un humedal Ramsar, ya un humedal protegido por Ramsar, está en la ciudad más desértica de Latinoamérica, la que menos agua tiene, y además es un humedal que comparte gestión administrativa con 3 municipios, cosa que aquí en Chile es imposible si hay 3 municipios que comparten un ecosistema, que este ecosistema se puede proteger. Entonces, creo que el camino para lograr instrumentos adecuados es pensar las formas en conjunto y interdisciplinariamente, y también transmitirnos experiencias de los países. Por ejemplo, en el caso de Perú, un humedal urbano llega a ser Ramsar. En Chile no tenemos ningún humedal urbano que sea Ramsar, y no hay ninguna posibilidad, porque ya solo el informe de calidad de agua saldría negativo. Entonces aquí hicimos un ejercicio comparativo, después lo validamos en un taller con actores de los 3 países, donde primero vimos si existían políticas de humedales en los 3 países, existen, si existían inventarios de humedales. Ahí mencionaron, ¿cierto?, el último que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, o sea, nuestro inventario es el más actual, 2020, pero si miramos la superficie total de humedales, Colombia tiene una mayor superficie, y quien protege más, o quien tiene áreas más protegidas, son, por ejemplo, los colombianos. Y en el caso del impacto que puede tener Ramsar, tiene mucho más impacto en Perú, por ejemplo, que en Chile. Y algo que me llamó mucho la atención, y quizás que en Chile no necesitamos nuevos instrumentos, porque tenemos un exceso de instrumentos. En Chile el 65% del territorio cuenta con alguna planificación urbana, pero esa planificación urbana tiene una correlación indirecta con el nivel de protección que hay de humedales. O sea, en países donde hay menos planes, menos ordenamiento territorial, se puede llegar a conservar mucho más. En este caso, obviamente lo tenemos que procesar más.
Y, por ejemplo, también me llamaba la atención esto, porque bueno, yo participé mucho en la ley de humedales urbanos, pero para el caso de Perú y Colombia, probablemente quizás no sea una vía, ya que por medio de Ramsar ya pueden proteger. Pero sí hay algo interesante de Chile, que nosotros estamos como en el momento de transición. Bueno, obviamente el domingo ya nos quedó súper claro que estamos en ese cambio de switch, porque el resto de Latinoamérica como que tuvo unas tendencias, ¿cierto?, de proteger, de incorporar, de hacer planificación ecológica ambiental. En Chile esa tendencia no se ve, pero sí se reflejan alzas en los últimos años. Y ahí aparecen estos instrumentos, ¿cierto?, nuevos, aparece el plan de protección de humedales del gobierno, aparece la ley de humedales urbanos. Entonces, como que nuestro crecimiento reciente, y tengo más esperanza, nuestros últimos años han sido bastante positivos en ir entendiendo nuestro ecosistema y en ir comprendiendo el valor que tiene el agua para nosotros. Yo creo que hace 10 años no nos cuestionábamos comer una palta, ahora sí lo cuestionamos. Y en ese sentido la experiencia de trabajo a mí me enorgullece mucho haber trabajado con Alfonso Urresti, con el senador en esta ley, porque nace de problemas como este, que son superposiciones geográficas. Por ejemplo, aquí estamos en la cuenca baja del Rocuanandalién, el humedal Rocuanandalién, el que está en rojo, que es el sitio prioritario del Ministerio de Medio Ambiente. Este humedal trató de ser Ramsar, pero no cumplió con la riqueza, ¿cierto?, de su expediente, de su biodiversidad, porque obviamente está súper intervenido, pero tenemos un plan metropolitano que solo va a reconocer lo verde como humedal, ¿ya? Y son usos que serían más o menos compatibles con el humedal, como las zonas de parque, donde ahí la arquitectura del paisaje tiene mucho que decir. Pero de momento un plan solo define que es un parque intercomunal y un área verde, pero no le da criterios de sustentabilidad de ese parque, si ese parque va a reutilizar agua, si va a ser un parque de bordes, si va a mitigar efectos de inundaciones. O sea, lo único que define un instrumento es si es un parque. Segundo, tenemos otras delimitaciones, por ejemplo, de los municipios, de áreas que los municipios les gustaría intervenir para proveer mayor accesibilidad a las personas a estos lugares. Pero en estudios que hemos hecho hemos ido encontrando que si le das más accesibilidad a lugares naturales, estos lugares se han llenado de plantas exóticas, por ejemplo. Entonces ahí tenemos que pensar todo un concepto súper nuevo de cómo hacemos una restauración en una cultura que quizás no reconoce o no conoce su biodiversidad urbana. Y tercero, tenemos los aspectos como los inventarios, por ejemplo. Y los inventarios tienden a reconocer el agua como el humedal y no la vegetación asociada. Entonces, ese fue uno de los criterios geográficos, biofísicos que usamos para la ley. Lo bueno es que ahora con estos cambios de switch se está logrando esta planificación de cuencas. Si se fijan, el humedal es solamente una parte de la cuenca. Y bueno, creo, como ya ha sido mencionado, creo que es un instrumento súper valioso, da un súper buen pie para que este tipo de cosas no pasen. O sea, que este exceso de instrumentos, ya les comenté, 65% de planificación, lo cual es bueno para algunos aspectos, pero esto no se ha reflejado en la conservación y en la calidad del paisaje, porque finalmente solamente algunas zonas se terminan zonificando como parque y el resto son zonas industriales, zonas urbanas, y además no está el concepto, por ejemplo, de conectividad ecológica. Y en esta ley es la primera vez que introducimos que todo instrumento de planificación deba reconocer estos espacios de agua como de valor natural, y a la vez se cambie la mirada de la ley de base de medio ambiente, que la ley de base de medio ambiente hace su evaluación por proyecto, no por ecosistema, y en este caso da lo mismo el proyecto, si quiero instalar un condominio de 300 casas o quiero instalar un megapuerto como lo que está pasando en la cuenca del Maipo, sobre el humedal da lo mismo el tipo de proyecto, o sea, lo que importa es el ecosistema y ambos se van a sistema de evaluación de impacto ambiental. Ya podemos ver en los sistemas de información que hay algunos, ya partió ya un proyecto en Valdivia de viviendas que va a tener que hacer una evaluación de impacto ambiental, y eso genera un impacto enorme, cambiar la tipología a ecosistema que de tipo de proyecto, y a la vez introducir la ley de urbanismo y construcción, el reconocimiento de estos espacios. Yo creo que va a generar oportunidades súper buenas sumado a este marco internacional de los ODS. Muchas gracias, Carolina. Le damos la palabra a Flavio.
Gracias. Voy a compartir también. ¿Me avisan, por favor? ¿Se ve? Sí se ve. Ya, gracias. Bueno, esta pregunta yo la interpreté más que nada al lado de los instrumentos de planificación. Es decir, si los instrumentos de planificación incorporan o integran normativamente criterios ecosistémicos para la conservación, gestión o recuperación de procesos hidrológicos y o ecosistemas acuáticos. En el proyecto, cuando armamos los criterios de sustentabilidad, ¿cierto?, que informaron el reglamento de la ley de protección de humedales, que mencionaban recién, al equipo le tocó revisar una serie de pedazos de legislación, ¿cierto?, existente en Chile y ver si tenían referencias al cuidado de los ecosistemas acuáticos. Se revisaron un montón, no la revisé yo, es el equipo de abogados, pero la verdad es que muy pocas consideran criterios ecosistémicos, ¿no? Hay un paradigma reinante, ¿no?, que es un paradigma bastante antiguo que viene de los 60, que tiene que ver con que el entendimiento de que las actividades humanas generan daño o degrado a los ecosistemas, por lo tanto todas las leyes actúan de una manera restrictiva, ¿cierto? Prohíben o permiten y en distintos grados de magnitud, ¿no? Y ese es el paradigma que creo yo que al final voy a hablar, que la ley 21.202 de hecho cambia y hace un salto cuántico, creo yo, en los tipos de normativas y legislaciones que necesitamos para realmente incorporar criterios ecosistémicos en la conservación, en este caso, ¿cierto?, de recursos hídricos, ecosistemas acuáticos. Creo que vale la pena hacer el ejercicio de por qué tenemos ese paradigma reinante en la normativa, ¿no? Si uno mira la historia contemporánea de la conservación, ¿cierto?, de la ecología, del movimiento medioambiental, etcétera, se va a dar cuenta que en los 60 nace esta idea mucho más fuerte de que había que conservar, ¿cierto?, porque las actividades humanas generan un daño. Por lo tanto, la conservación está directamente proporcionada a la destrucción, ¿ya? Y ahí las estrategias eran, ¿cierto?, restringir y cercar, que son los objetivos de las normativas que tenemos hoy en día, ¿no? En la medida que transitamos ya hacia los 80, 90, un mayor entendimiento de los ecosistemas, de que no tienen un punto culmine, sino que cambian, evolucionan, tienen resiliencia, aparece el manejo y la gestión. Es decir, que podemos manejar los ecosistemas. No solo los ecosistemas, sino también las actividades humanas que puedan suceder en esos ecosistemas, ¿no? Esto se lleva ya a otro nivel, del año 2000 hacia adelante con la ecología aplicada, ¿cierto? Pasamos de la ecología en la restauración a restauración ecológica, de la ecología en las ciudades a ecología de las ciudades, que ya nos empiezan a entregar herramientas de actuación para poder gestionar nuestras actividades de manera ya no solo de proteger y conservar, sino también restaurar y mejorar, etc., ¿no? Ya del 2010 hacia adelante hay una serie de conceptos que están en desarrollo y teorías, ¿no?, que hablan de que hay una integración efectiva entre ser humano y naturaleza desde cientos de miles de años, como esta idea del antropoceno, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que tender hacia una cohabitación, ¿no? No se trata de tener conservación y seres humanos, sino más bien cohabitemos, gestionemos tanto nosotros como los ecosistemas, ¿no? Entonces, se requiere un cambio de paradigma, y ese cambio de paradigma es el que aparece acá en la figura, ¿no?, de actividades que degradan ecosistemas, actividades que robustecen los ecosistemas. ¿Qué actividades? Bueno, desarrollo urbano, infraestructuras, agricultura, desarrollo forestal, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que esta imagen lo ejemplifica bastante bien, ¿no? Esta es una imagen del paradigma de los años 60 que aún se mantiene. Y este es el límite del Parque Nacional Conguillío del sistema de áreas protegidas. Nada con el sistema de áreas protegidas, fantástico, una de las mejores ideas que creo que se le han ocurrido a los norteamericanos. Pero sí tiene la herencia de este paradigma, ¿no?, en donde podemos gestionar quizás lo que pasa adentro, ciertos límites arbitrarios, y hacia afuera, bueno, lo que sea, ¿no? Y ese es lo que se incluye todas nuestras ciudades, donde tenemos humedales urbanos, tenemos ríos, tenemos playas, tenemos deltas, etc. Entonces, es importante ya no ver estas cosas, ¿cierto?, como un dual, que tienen un límite físico, donde a la izquierda o a la derecha está uno y el otro, sino bien a cómo nos superponemos y cohabitamos, ¿no? Y creo que la ley 21.202 es un golazo en ese sentido, ya que lo que hace es cambiar el paradigma de otros cuerpos legales, en específico la ley de urbanismo y construcción y la ordenanza, ¿ya? Estos dos pasan a ser instrumentos normativos que no consideran, digamos, anterior a la ley, anterior a enero del 2020, que no consideraban criterio ecosistémico, a cuerpos normativos que consideran criterio ecosistémico. ¿Esto qué significa? ¿Cierto? Si utilizamos el paradigma anterior, significaría que no podemos desarrollar nada en la ciudad, ¿cierto? Hay que detener las dinámicas, hay que prohibir, ¿no? No obstante, lo que hace la ley y con los criterios de sustentabilidad es que reconoce que los procesos urbanos, ¿cierto?, y humanos dentro de una ciudad revisten una serie de amenazas, ¿cierto?, para los distintos ecosistemas acuáticos, ¿no? Y estas amenazas
No se trata de que hay que dejarlas a un lado, cercarlas o eliminarlas, sino más bien modificar la forma en que se hacen, ¿cierto? Incorporarle criterios de sustentabilidad, y eso es la gran movida estratégica que hace el reglamento de esta ley. Genera una serie de criterios de sustentabilidad, y la pueden revisar, está en Contraloría en toma de razón. Hay criterios de conectividad ecológica, de conectividad hidrológica, otras recomendaciones ligadas a gobernanza, etc. Una serie de cosas que son instrumentos activos de gestión para los municipios para realmente conservar el ecosistema acuático de la ciudad. Los humedales incorporan casi todos los áreas húmedas que tengan o suelos húmedos, agua, ¿cierto? O vegetación hidrófila, ¿ya? Así que es una definición bastante amplia, incluye ríos, lagunas, esteros, deltas, etc., ¿no? ¿Qué es lo que posibilita la ley, ¿no? Este nuevo instrumento que le pone a la ley de urbanismo y construcciones y a la ordenanza un nuevo traje, ¿cierto? Permite declarar humedal urbano. La ley, algo creo que vale la pena precisar. A través de la ordenanza, ¿cierto? Y toda la parte que respecta de planificación urbana, los planes regulares no pueden reconocer o no pueden declarar áreas protegidas, ¿cierto?, del desarrollo pluriambiental. Si lo quiere hacer, estas tienen que estar definidas en la ley 19.300, la ley de base del medio ambiente, ¿no? Y lo que hace la ley 21.202 de humedal urbano es que permite a los municipios y al ministerio declarar un humedal urbano, y eso queda como un área de valor natural. Por lo tanto, el IPT, el regulador comunal, tiene que sí o sí reconocerlo en sus planos y en su ordenanza. No solo eso, una vez reconocido, ¿cierto?, tiene que establecer e implementar los criterios de sustentabilidad a través de una ordenanza municipal, y tiene una serie de acciones. De una serie de acciones, ¿cierto?, de herramientas concretas que nosotros necesitamos. La imagen de la derecha lo que intenta hacer es un poco eso, ¿no? Que es de un concurso que participó una de las personas de la oficina, en donde a la izquierda vemos, ¿cierto?, que las actividades, el desarrollo urbano, las actividades industriales, ¿cierto?, la impermeabilización de los suelos, modifican ciertos procesos hidrológicos básicos como la escorrentía y la infiltración, ¿no? Entonces hay mayor escorrentía, ejemplificada en esta flecha más grande, y hay menor infiltración, menor recarga de acuíferos, se pierde la conectividad hidrológica en muchos casos, ¿no? Entonces el paradigma consistiría eventualmente, a partir de lo que posibilita esta ley, es no prohibir las actividades, sino bien hacerlas con criterios de sustentabilidad, ¿no? Esa es la gran diferencia. Y creo que es un golazo, como decía anteriormente, posibilita muchas cosas. Además, hay muchos humedales que son intercomunales. No obstante, la ley orgánica de municipalidad, y algo que se revisó en este proyecto, permite asociatividad entre municipalidades para que puedan, de hecho, gestionar los humedales urbanos de manera conjunta. Por lo tanto, esta es una ley, la implementación del reglamento de la ley va a ser algo que tiene que verse en la práctica, ¿no? Y van a tener que resolverse muchas de esas cosas. Por ejemplo, ¿qué cosas se podrían realizar o incorporar, ¿cierto? Pasar de un paradigma de conducción y evacuación de aguas lluvias, ¿cierto?, a uno de infiltración y retención, mediante estrategias aplicables a la red domiciliaria, ¿cierto?, de aguas lluvias, donde tiene competencia la municipalidad a través del plan regulador, y eventualmente generar articulaciones por coordinación de la municipalidad con la red secundaria y primaria, ¿cierto?, y aplicar criterios de sustentabilidad a esas redes, ¿no?, especialmente en zonas lluviosas de la octava región hacia el sur. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Flavio, y a los tres. Súper interesante ver las posturas y entender de alguna manera que estamos exigidos a un cambio de paradigma, o como dijo alguno de ustedes, un cambio de suite que incluya en el fondo tanto el cruce entre normativa, comunidades, de alguna manera este entre del cual hablaba Tomás a partir de François Cheng. Damos así paso entonces a la tercera pregunta de este ciclo, que dice: ¿qué nuevas lógicas y desafíos de gestión colaborativa que consideren las circunstancias de vida de los habitantes, tanto a nivel país, regional y local, serían claves para enfrentar los desafíos ecológicos de nuestros cursos y cuerpos de agua, entendidos no solo como recursos, sino como parte de un marco cultural, donde los conceptos de bienestar social y de medio ambiente puedan alcanzar una dimensión de componentes sustanciales de un proyecto? ¿Carolina? Bueno, me cuentan si se escucha, porque justo me apareció un aviso ¿Se escucha bien? Ya, un aviso de señal inestable. Ya, vamos bien entonces.
Bien, siguiendo un poquito con esta ley, de ahí ya me cambio de tema. Bueno, ¿por qué pusimos los criterios de sustentabilidad en la ley? Porque primero vimos que los humedales urbanos podían tener distintos usos y que muchos no iban a tener la posibilidad de conservación. En cambio, otros sí tenían esa posibilidad, o sea, los que estaban en entornos más naturales, los que tienen una matriz más natural, tienen, por ejemplo, indicadores de naturalidad mucho más altos, conectividad más altos, que son muchos de los humedales que están en entornos periurbanos. Pero los humedales que están en entornos muy urbanizados tienen muy pocas posibilidades de conservación completa sin un uso racional, que fue el que le pusimos en la ley. Y en este imaginario de uso racional, esto es algo que va a estar en evaluación, ¿cierto? Vamos a ir viendo qué va a ir pasando. Nos imaginamos que muchos de estos humedales muy intervenidos con procesos de restauración podrían transformarse en excelentes parques para la comunidad. Y creo que en ese sentido el diseño coparticipativo es una buena opción. Por ejemplo, sucede mucho que pueden haber instalaciones arquitectónicas, a lo mejor con arquitectos de renombre, que pueden estar publicadas en páginas de arquitectura y que son muy bonitas, pero al paso del tiempo van quedando así, como las que se hicieron en el humedal Boca Maule de Coronel. Entonces, si no incluimos en el diseño la participación ciudadana, el involucramiento de las personas del entorno, va a ser súper difícil llegar a esto, que es lo que nosotros nos imaginábamos con el uso racional y el tratamiento. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales pusimos los criterios de sustentabilidad. Y segunda, otra razón, es porque tenemos mucha deficiencia de espacios naturales en las ciudades, y al menos los dos parques urbanos que conocíamos, que teníamos evidencia, que era el Parque Humedal Los Batros en San Pedro, el Parque Humedal Catrico en Valdivia, ambos habían incrementado, por ejemplo, la dotación de áreas verdes por habitante, y ambos también habían aumentado la accesibilidad de personas de ingresos más vulnerables a un parque de primer nivel. Y bueno, ahora prontamente ya se viene el parque en Culebrón, en Coquimbo. Entonces, a eso nos referíamos con los criterios de sustentabilidad, incorporando aspectos hídricos, aspectos ecológicos, pero también de gobernanza y de participación ciudadana. Entonces, eso es clave, o sea, involucrar a los ciudadanos en este diseño, sobre todo el público que debe ser más cierto de arquitectura. En el caso, a nosotros que somos geógrafos, también nos desafía bastante esta ley, porque, por ejemplo, yo me puedo considerar como especialista en delimitar humedales, ¿cierto? En reconocer el cuerpo de agua, en reconocer la vegetación, en ir a terreno, pero en esta ley también pusimos el criterio sociocultural, porque al menos todas las investigaciones que he hecho, siempre que se hacía un inventario de humedales o que se reconocía el cuerpo de agua, se reconocía el ecosistema en su mayor potencial, como un ecosistema no intervenido. O sea que los instrumentos de planificación, la normativa, el mundo privado, el mundo empresarial, solo reconoce un ecosistema cuando está en buen estado, pero no le reconoce nunca la potencialidad de restauración. ¿Sí? Si ve un basural, si ve una vegetación hidrófita que se transformó en pradera, no existe, no tiene uso. Entonces nosotros pusimos, como que nos arriesgamos, a poner el valor sociocultural. Y en ese sentido, por ejemplo, ahora estamos delimitando el humedal Rocuán Andelién. Trabajamos con sector público, sector privado y ciudadano, y todos reconocieron valores socioculturales, ya sea desde ir a mirar aves, desde andar en bicicleta, desde correr, desde mirar la naturaleza, y encontramos que todos esos puntos, hacen mapeo participativo, todos esos puntos van a ser parte del humedal, independiente de que aquí ya no exista vegetación de humedal. Y por ejemplo, ya aparecieron puntos por fuera de lo que, entre comillas, los geógrafos por vegetación o por servicios ecosistémicos considerábamos que era el límite. Y eso ha sido súper interesante, cómo ir haciendo conocimiento y produciendo cierta información en conjunto para llegar a esta delimitación que esperamos sea de las primeras que se reconozca en el caso de los humedales. Entonces, por ejemplo, fue súper entretenido este ejercicio, lo hicimos la semana pasada,
pero zonas para avistamiento de aves, colegios que hacían educación ambiental, todos los accesos informales, o sea, cuando, por ejemplo, si lo que pensamos es que si encontramos un área con muchos accesos, definitivamente esa zona se tiene que transformar, por ejemplo, en un parque. Pero si tenemos una zona con mucha nidificación de aves, obviamente eso requiere restauración y apunta más a la conservación y quizás disfrutarlo más desde el horizonte, que una idea de poner un parque, ¿cierto?, en esta zona. Además que esta zona es de inundación, ¿cierto? Fue zona afectada por el tsunami de 2010. Creo que esa es una súper buena alternativa para esta gestión colaborativa. O sea, no solo pensar el diseño para los arquitectos o las delimitaciones, por ejemplo, para los geógrafos, o las zonificaciones para los planificadores solo desde su punto de vista, sino que atreverse a que tus propias metodologías sean cuestionadas por las personas e involucrar a las personas que viven en los entornos. Hay otra experiencia muy bonita que hicimos en el Maule, donde yo les pedí a las personas que me reconocieran el paisaje de agua más importante por territorio. Y antes de mostrarles lo que yo consideraba más importante, les pedí a ellos que me lo informaran. Y después los contrastamos, y creo que solo coincidimos en las 7 tazas. Y es súper importante cómo tu visión reconoce algunos aspectos, pero cómo las personas también van reconociendo otros que tienen que ver más con su interacción, con su beneficio diario. Y por ejemplo, cuando uno dice que produce información y que no sirve de nada, en este caso también fue bonito porque nosotros le dimos mucha importancia a los arcos de Calán que están en Chanco y lo relevamos porque fue el ecosistema más reconocido por las personas y al tiempo fue reconocido como santuario de la naturaleza. Entonces cuando haces co-conocimiento, lo difundes, lo llevas a los tomadores de decisión, puede acelerar muchos procesos que a veces estaban estancados o en stand-by. Y bueno, antes de terminar, ya que Tomás lo mencionó, me gustaría también dejar esta señal, que bueno, las ciudades del sur tienen otras realidades y justamente las ciudades que más humedales tienen y que tienen mayor, por ejemplo, capacidad de secuestrar carbono, de limpiar el aire, para ellos la pandemia no ha sido beneficiosa ambientalmente. Ya en las mediciones que estamos haciendo en el proyecto Huella COVID, que es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia que estoy liderando, que postulé para medir la huella de carbono durante la pandemia, bueno, me apareció esto. O sea, este es el tipo de calefacción que usan en el sur, en ciudades que tienen humedales como Temuco, Valdivia, Osorno, Coronel. Esta es la calefacción que están usando. Entonces, por un lado podemos tener beneficios ambientales, como a lo mejor la conservación de sus espacios naturales de agua, pero por otro, hay patrones de consumo que están afectando mucho al medio ambiente. Y a lo mejor esto no es ninguna novedad que usen el 80% de leña, pero a la vez incrementó, por ejemplo, el uso del transporte privado y también se adelantaron las horas de la saturación, porque ahora está en la casa todo el día y ya la saturación no era en la tarde, sino que puede ser a las 4 de la tarde. Entonces, muestro esto para que avancemos en mirar desde lo ecosistémico y desde la mirada integral. Ya creo que ese es el gran desafío que tenemos y esa es la mayor oportunidad que nos ofrece este proceso constituyente, de empezar a dialogar no solo de nuestra vereda, de nuestra expertise, sino que cómo empezar a mirar estos aspectos desde lo integral, que una ciudad como Osorno va a necesitar sus humedales, pero también va a necesitar su aire limpio. ¿Cómo compatibilizamos ese crecimiento, esa demanda que va a tener o este incremento de población que va a llegar para que este paisaje, ¿cierto?, sea mucho más sustentable en el futuro y a la vez podamos convivir, ¿cierto?, con la naturaleza. Bien. Muchas gracias, Carolina. Le damos la palabra a Flavio. Ok, voy a compartir. ¿Me aparece el PowerPoint? Sí, se ve perfecto.
Ya, bueno, esta fue una de las preguntas quizás más difíciles, porque puede ser atacada de diversos frentes, ¿no? Desde cómo generamos conocimiento, qué instrumentos de gestión y planificación, ¿cierto? Nos damos para poder organizar las distintas demandas en torno a los recursos hídricos y a las presiones que hay, ¿cierto? Y también cómo generamos soluciones más específicas y más concretas. Así que la dividí en esas mismas tres partes, ¿no? Primero que nada, cambios en la generación de inteligencia para la gestión de recursos hídricos es fundamental, y voy a hablar de la experiencia que nosotros hemos tenido. También cambios en paradigma de gestión de recursos hídricos es un tema muy amplio y ya se han tocado algunos temas específicos. Y después algo más ligado a la disciplina, ya que quizás la mayoría de nuestros audiencias son arquitectos o arquitectos del paisaje, ¿ya? Y voy a dar ejemplos para cada uno de ellos. Respecto a la generación de inteligencia para la gestión de recursos hídricos, creo que la experiencia que tuvimos nosotros con el proyecto de los criterios de sustentabilidad para la ley de protección de humedal urbano fue fenomenal. Fue un proyecto con todas las dificultades que implica hacer un proyecto transdisciplinar o un estudio, ¿cierto?, en pandemia. Partimos justo, o lo fuerte comenzó cuando todos nos encuarentenamos, ¿cierto? No obstante, el modelo, creo yo, que se utilizó para realizarlo fue bien interesante. Primero, colaborativo y transdisciplinar, una serie de disciplinas que generalmente no conjugan, ¿no? Estaba gente del derecho, gente de la ecotoxicología, ecologistas, ecólogos urbanos, ¿cierto?, ecólogos, personas ligadas a la conservación, a las dimensiones humanas de la conservación, ligadas a la planificación urbana, gestión del territorio, etc., ¿no? O sea, eso fue una de las primeras ventajas, pero también una tremenda dificultad, ¿no? Aprender a trabajar en conjunto y en línea sí fue bastante difícil. Más allá de todo el proceso que involucró el proyecto, fue muy interesante también abrirlo a la participación, ¿no? Nosotros llegamos a los criterios de sustentabilidad no porque solamente tenemos un criterio experto, sino también porque evaluamos, ¿cierto?, a nivel nacional, con distintos actores de la sociedad civil, privados, academia, ¿cierto?, sector público, cuáles eran las problemáticas que estaban evidenciando respecto de la gestión de humedales, ¿cierto?, en sus distintas ciudades, en sus distintas regiones y comunas. Y eso enriqueció sobremanera el estudio y la investigación, nos permitió realmente comprobar varias cosas. Y se hizo una serie de talleres, participaron más de 400 personas, se hizo una encuesta, participaron más de 1000 personas, y la verdad es que pudimos ir, ¿cierto?, detectando los patrones comunes, especialmente respecto de las amenazas, por ejemplo, que enfrentaban los humedales urbanos, de las brechas ligadas a la planificación, a la normativa, a la gobernanza, a la educación. Todo eso, ¿cierto?, surgió de un proceso mediado, transdisciplinar, pero por la comunidad. Creo yo que ese es el camino, o como modelo de gestión, para realmente poder darle solución a desafíos de planificación o desafíos socioambientales, como lo llamamos nosotros, ¿no? Otro ejemplo, y que quizás es como la contraparte, es más ligada a la formación, ¿cierto? Nosotros somos arquitectos, diseñadores del paisaje y trabajamos harto en el formato taller. El formato taller es algo bien práctico, iterativo, muy bonito, que presenta evidencia visual de cómo podrían ser las cosas, pero también es bastante solitario, ¿no? Sería importante, creo yo, si es que la arquitectura del paisaje y la planificación del paisaje quiere eventualmente abordar estos desafíos de gestión integrada de recursos hídricos, que nos educáramos con las contrapartes científicas principalmente, y también con las contrapartes de la toma de decisión, que se retrotrae, ¿cierto?, a este esquema que yo mostraba al inicio, ¿no? Sería interesante ver talleres en donde aparecen profesionales o académicos del Instituto de Ecología y Biodiversidad, ¿cierto?, o de la geografía, ¿cierto? Hay una serie de disciplinas que hoy son fundamentales que pueden colaborar juntos. Algo que destacar acá es que como diseñadores nosotros entendemos los problemas desde sus soluciones, versus la ciencia que los entiende desde cómo se presentan, desde su naturaleza, ¿no? Y cada uno tiene su valor, por lo tanto, en la conjugación de esas dos cosas creo que podrían eventualmente armarse modelos de gestión para abordar las distintas problemáticas que hemos mencionado a lo largo de esta charla, ¿cierto?, de una manera más efectiva. El punto 2 tiene que ver con un cambio en el paradigma de la gestión de recursos hídricos, y esto va para extenso y quizá hay gente más experta que pueda hablar, pero específicamente ligado al código de agua, creo que el punto central y más fundamental es la conceptualización de lo que es el agua, ¿no? Hoy en día el agua se entiende como un recurso, ¿cierto?, o los derechos de agua propiamente tal, que se distribuye a partir de un balance aritmético, ¿no? O sea, hay tanta cantidad de agua y X porcentaje para ti, o X cantidad para ti y para la otra persona, ¿no? Pero la verdad es que el agua es móvil, ¿cierto?, y se afecta en distintas escalas
temporales y espaciales. En la zona central, que son cuencas, ¿cierto?, de régimen mixto, hay mucha más agua cuando llueve, ¿cierto?, en invierno, y después baja, y después vuelve a subir en verano, ¿cierto?, cuando se derriten los glaciares y la nieve. Por lo tanto, la disponibilidad de agua no es la misma a lo largo del año, y no es la misma tampoco a lo largo del territorio en las partes altas de la cuenca como en las cuencas bajas. Tampoco es lo mismo la calidad, ¿cierto?, ya se ha mencionado. Por lo tanto, no podemos tener un código de agua que no reconozca los aspectos más fundamentales del agua, ¿no?, de cómo funciona. Hay otros temas, como por ejemplo la gestión integrada de cuencas, ¿cierto?, que creo yo que quizás se escapan a la charla de ahora, pero también son importantes abordar. Desde el punto de vista de la planificación del territorio, creo que hoy en día el agua es un conflicto, ¿cierto? Lo vimos en Petorca y en muchos otros lugares también, cuencas agrícolas, donde se superpone una serie, ¿cierto?, de usos y actividades humanas. Hay que pasar del conflicto por el agua a la idea de beneficio individual desde la ganancia o a través de la ganancia colectiva. Eso es fundamental. A nosotros nos tocó ver esto en Colorado, una cuenca muy similar a la que tenemos en la zona central. Gente, pero peleándose por el agua a un nivel que nunca habíamos visto, ¿no? Agrícolas con las ciudades que quieren comprar derechos porque sus ciudades crecen, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cierto?, los organismos ligados a la conservación. Cada uno tiraba para su lado, ¿no?, y quería apropiarse los últimos derechos que quedaban en la cuenca, y que más encima iban disminuyendo, ¿no?, por todos los procesos de cambio global. Nos dimos cuenta que había que generar una negociación entre ellos y entender que todos tenían que perder un poco para ganar en el largo plazo. Suena quizás un poco obvio, pero no es tan obvio, porque cuando tú no tienes estos instrumentos de gestión, donde entiendes que si se planifica para la ganancia colectiva hay beneficio individual para tu actividad, entonces la disposición a entrar en esa negociación es muy baja. Creo yo que debiésemos hacer ejercicios pilotos, y esto quizás le cae a la autoridad ligada más al agua, a la planificación del territorio a gran escala, para realmente ver si estos modelos pueden funcionar en Chile. Yo creo que sí hay experiencias. Bueno, y claro, esto, puse una imagen del proyecto, ¿no? Le mostramos a las personas que las percepciones y valores, o percepciones culturales y valores del paisaje eran múltiples, ¿no?, y todas podían coexistir, y era importante que coexistieran, porque de uno dependía la otra, ¿no? Empezamos a mapear también los distintos flujos, ¿cierto?, de cómo ciertos productos alimentarios eventualmente iban a la ciudad, que eran consumidos, le dan identidad a cierto lugar, una serie de cosas que si se daban cuenta que si peleaban el uno con el otro, las iban a perder, y todos perdimos. Y finalmente, el último punto tiene que ver con, que quizás un poco extraño el título, ¿no?, y es más ligado a la arquitectura del paisaje, a las disciplinas del diseño quizás también, que es generar conciencia procedimental. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros trabajamos siempre en el proyecto, en abstracto, ¿no?, que es esta capsulita azul que está acá, y este diagrama yo siempre lo muestro. Pero no sabemos lo que pasa antes ni lo que pasa después, ¿no? No sabemos realmente qué informa o cuál es la estructura del problema que estamos tratando de resolver con el proyecto, de una manera objetiva, científica, y tampoco sabemos muy bien realmente si ese proyecto es implementable, es escalable, y si va a resolver el problema, o más bien va a ser un ejemplo, un piloto, ¿cierto?, o algo que va a quedar ahí, ¿no? Y creo que si queremos abordar problemas sistémicos, ¿cierto?, que afectan a una gran cantidad de cuencas, que es la gestión de recursos hídricos, ¿cierto?, todas las zonas centro-norte, centro y centro-sur, ¿cierto? Entonces debemos realmente aproximarnos con estrategias que realmente sean escalables. Y bueno, para transitar un poco por este diagrama, ¿cierto? La primera parte tiene que ver con entender cómo opera un territorio, ¿no?, cómo opera un paisaje, cuáles son sus características, ¿no?, y detectar si hay un problema, y si es que hay un problema, evaluarlo, ¿no? O sea, que es un problema, está bien, está mal, ¿cierto?, hay más, menos agua, hay una serie de preguntas, ¿no?, dependiendo del problema específico. Y recién ahí uno llega a cómo uno puede generar estrategias de cambio, ¿no? Y hablo de trayectorias o modelos en plural, porque el paisaje cambia. Por lo tanto, si el paisaje mañana es distinto al de hoy, mi solución tiene que acomodar ese cambio. Mi estrategia tiene que ser capaz de darle, ¿cierto?, una salida a eso, de acomodarlo. Y finalmente, una vez que tenemos varias estrategias, hay que elegir alguna, y ese elegir, ¿cierto?, cuál es la mejor política pública, es un proceso de toma de decisión de la comunidad y de las autoridades. Las preferencias de los usuarios son distintas, de los stakeholders, ¿cierto? Por lo tanto, no es una solución tecnocrática, sino que tiene que ser mediada por la participación. Y tiene que ser en función de nuestras preferencias y lo que deseamos, ¿no? Y una vez que se elige una trayectoria, ¿cierto?, un camino, hay que ver realmente cómo lo implementamos, qué arreglos institucionales armamos, cuáles son esos modelos de decisión y si son sostenibles en el tiempo.
el paisaje siempre funciona y siempre cambia, por lo tanto la gestión tiene que ser activa, ¿ya? Eso es fundamental, no podemos gestionar el paisaje hoy y mañana no. Y eventualmente si nosotros metemos todo esto a la juguera, sí vamos a poder configurar trayectorias críticas, ¿cierto?, de transformación del paisaje, que es realmente lo que uno quiere, ¿no? Es parar esos patrones y procesos regresivos que nos generan escasez, ¿cierto?, que nos generan conflictos hídricos, peleas por derechos de agua, que una actividad aguas arriba impacta, ¿cierto?, el humedal aguas abajo, lo llena de pesticidas y nutrientes, ¿cierto?, y lo eutrofica, etcétera, ¿no? Entonces, eso es el último punto que quería hacer. Como decía, una pregunta difícil, una buena pregunta, pero creo yo que tiene muchas aristas, ¿cierto?, o puertas de entrada. Eso, muchas gracias. Gracias a ti, Flavio, por la intervención. Tomás. Ya, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Súper. Vamos a compartir pantalla. Avísame, Gloria, si se ve. Se está cargando, ahí se ve. ¿Ahí se ve? Se ve súper bien. Súper. Bueno, respecto a la pregunta sobre el desafío de la gestión colectiva y cómo eso implica como en las circunstancias de vida de las personas que lo habitan, desde Fundación Legado Chile nos pareció importante como dar cuenta del proceso que significa la recuperación y la gestión vecinal de humedales urbanos. De aquí nos damos cuenta del sistema de humedales con los distintos tipos que se reconocen en la ciudad. Hay 16 humedales urbanos presentes en la ciudad y 7 tipos de humedales distintos. Sin embargo, después del ejercicio de la delimitación, de poder reconocer los espacios del agua en la ciudad, surgen una serie de problemas o de oportunidades o preguntas muy interesantes. ¿Cómo queremos ver estos humedales que ya reconocimos? ¿Qué rol queremos que cumplan estos a futuro? ¿Y por qué son relevantes estas preguntas? En primera instancia, porque, bueno, desde los principios básicos de la restauración ecológica nos indican que los humedales que estamos viendo hoy en día en las ciudades distan mucho de los ecosistemas originales que anteriormente ahí coexistían. Y que después de daños, de perturbaciones, estamos hoy en día en una expresión en un estado ecológico muy particular respecto a la salud del ecosistema con el cual estamos trabajando. A partir de eso, la trayectoria de un proyecto de restauración ecológica puede ser muy diferente. Nosotros en general lo asumimos como uno lineal, muy claro, hacia un ecosistema de referencia, que es ese ecosistema original que perdimos. Sin embargo, en el caso de Yanquihue, este es nuestro ecosistema de referencia, que es un hualbe, un bosque pantanoso, el cual sabemos que al estar rodeado de viviendas, al no contar con la misma condición hidrológica, al contar con canalizaciones en distintos sectores de la ciudad, no contamos con las mismas condiciones, tanto sociales como ecológicas, para que esto se dé. Entonces nos hicimos la pregunta, ¿hacia dónde queremos llevar los humedales urbanos de la ciudad? Y al mismo tiempo, sopesando que la comunidad identificó objetivos de bienestar humano asociados a estos espacios, poder potenciar las identidades culturales y espirituales, promover la salud mental y la recreación desde los espacios naturales, que sean un laboratorio al aire libre, o sea, pilar de la educación para la sustentabilidad o la sostenibilidad en las escuelas, que promueva opciones de desarrollo económico local y que implique y que potencie la seguridad climática de la comunidad frente a los escenarios de cambio climático. Es por eso que planteamos la pregunta, planteamos diversos escenarios, que eran en primera instancia recuperar esa naturaleza original, o potenciar estos espacios como refugios de fauna y flora nativa, potenciarlos en su usabilidad pública para el bienestar de la comunidad, o incluso como atractivos turísticos para un potencial crecimiento económico de ese sector. A partir de eso, de varias discusiones y a distintas escalas, y esto es lo más bonito, que se da primero a escala de barrio, después a escala de ciudad,
con las autoridades comunales y después también involucrando todos los servicios públicos regionales, es que decidimos intervenir en primera instancia este humedal, el humedal Baqueano. La foto que vemos acá corresponde al 13% de la superficie original de este humedal. O sea, se encuentra completamente perturbado, no vemos vegetación, muy disminuida su superficie y llena de amenazas, de perros vagos, etcétera, etcétera. O sea, esta es una expresión bastante precaria de lo que era un gran Walve. Sin embargo, después de un trabajo codo a codo con la municipalidad, principalmente con el Magíster de Arquitectura del Paisaje de la Cato, es que logramos iniciar, construir el primer parque urbano de la ciudad de Yanquihue, el cual nos permitió poner el humedal en el mapa, poder mostrarle a la comunidad que esto era una oportunidad para hacer las cosas distintas y para mejorar las condiciones de vida de vecinos y vecinas. Al mismo tiempo, activamos una red de monitoreo de bioindicadores con los sextos básicos de las distintas escuelas públicas y particulares subvencionadas para empezar a monitorear el estado ecológico desde las mismas escuelas y los niños que ahí habitaban y lo ocupaban como espacio de juego. Al mismo tiempo, abrimos la pregunta sobre el patrimonio. ¿Cuáles son los valores culturales y patrimoniales que ahí cohabitaban en esta visión de diversidad biocultural? En este lugar se pusieron en juego ciertos valores. ¿Representa alguna etapa de la historia de Yanquihue? ¿Existe una relación entre el lugar y una tradición cultural en particular que en la ciudad se haya dado a través de su historia? A partir de esto, construimos un circuito patrimonial peatonal que identifica hitos de valor identitario, arquitectónico y natural en distintos sectores de la ciudad, y de la cual, de esa visión patrimonial, el sistema de humedales también es parte. Al mismo tiempo, estamos desarrollando sistemas de gestión de residuos sostenibles que den una respuesta concreta a la necesidad de disposición de vecinos y vecinas para así disminuir la presión de basura y escombros. Al mismo tiempo, en conjunto a las cámaras de turismo de la ciudad, desarrollamos una guía de turismo sostenible que busca proveer información a todos los prestadores de servicios del gremio turístico sobre los atractivos naturales de la ciudad. Y ahora, como una de las últimas etapas de recuperación, en conjunto a comités barriales para 2 humedales, iniciamos un plan de restauración ecológica en base a una visión ecosistémica y social consensuada con la comunidad. Y como parte de este mismo plan de restauración, nos ha permitido a la fecha plantar cerca de 600 especies de árboles, arbustos y herbáceas, no solamente del ecosistema de referencia, sino también de otros. Hemos podido ir retirando poco a poco y ganándole metros a todos los escombros y la basura que ahí existía. ¿Y cómo nos ha ido con todo esto? Esto ha sido un proceso de 4 años, desde la identificación de los humedales urbanos hasta la fecha. Bueno, además del impacto en ciertos indicadores de viabilidad ecológica, en términos de abundancia, riqueza, en calidad de agua, con sus distintos parámetros, no solamente ha tenido impacto en términos de calidad ecosistémica, sino también en la percepción de vecinos y vecinas sobre su mismo barrio. Le hicimos la pregunta antes de la intervención sobre cómo percibían estos espacios naturales, y bueno, este es el resultado. Eran espacios feos, descuidados, sucios, inseguros, abandonados, peligrosos, entre muchos otros. Ahí entre medio se cuela la palabra humedal, pero está bastante escondida dentro de otras cosas. ¿Y qué pasa después? Después de las intervenciones de infraestructura, de gestión vecinal, de educación, empiezan a aparecer otras cualidades que antes estaban escondidas. Empiezan a ser espacios relevantes, espacios atractivos, que son parte de la identidad, de la belleza, y que son también necesarios para el bienestar de la comunidad. Y eso no solamente es en términos de percepción cualitativa, sino que también empezamos a ver efectos colaterales que no teníamos previstos respecto a la percepción del barrio completo. Si es que el Parque Humedal Baqueano había mejorado
el barrio o no. De ahí las respuestas fueron súper emocionantes, incluso cuáles eran las frecuencias de uso, los medios de transporte, los días en los cuales las personas lo ocupaban y los horarios. Al mismo tiempo se empezaron a restablecer y redefinir ciertos patrones de flujos de peatones, de ciclistas, de vehículos, y también los sitios en los cuales eran más ocupados. Y ahí también esto se empezó a ver como en términos ya más urbanos respecto al rol que los espacios naturales jugaban en el sistema de movilidad de la ciudad, y también de cómo se podían ir reivindicando estos espacios para sectores o rangos etarios eternamente postergados, como por ejemplo los niños y niñas, en los cuales vemos que hoy en día son uno de los principales usuarios de los espacios naturales. Y al mismo tiempo, lo más bonito de todo es que el trabajo tejido y articulado con, por ejemplo, el sector educativo y el sistema de establecimientos educacionales de la ciudad nos permitió ir evaluando la percepción que niños y niñas tenían sobre su entorno. Este es un ejercicio que hacemos cada 2 años con un concurso de afiches de arte y naturaleza, en el cual empezamos a ver cambios sobre qué es lo que dibujaban los niños, qué es lo que ellos entendían por naturaleza. Y antes, por supuesto, que simplemente se veían el lago y los volcanes, que son como la percepción paisajística más evidente de nuestra región, pero después, al segundo ejercicio, ya empezaron a aparecer los humedales como parte de esa naturaleza reconocida y que se encuentra dispuesta y visibilizada para la ciudad. Y a partir de eso es que quería terminar, disculpen, pero a mí me gusta mucho la poesía y el sentido poético de la vida y de lo que hacemos, con otra referencia a otro filósofo que se llama Byung-Chul Han, en el cual nos habla que la alborotada sociedad contemporánea es sorda. Y a diferencia de ella, la sociedad venidera podría llamarse una sociedad de los oyentes y de los que atienden. Hoy es necesaria una revolución temporal que haga que comience un tiempo totalmente distinto. Se trata de redescubrir dentro de todo eso un tiempo para el otro, que nos permita escaparnos del tiempo del yo, que nos tiene completamente aislados en nuestra individualidad, y empezar a prestarle espacio y a prestarle tiempo a lo que es común, a lo que es propio no solamente de uno, sino también que es compartido por un sentido colectivo del habitar de las ciudades, del habitar de los espacios naturales, entre otras personas y entre otros seres vivos. A diferencia del tiempo del yo que nos aísla y nos individualiza, el tiempo del otro es el que crea una comunidad, y por eso es un tiempo bueno. Esa es la base por la cual creo que los espacios del agua pueden reivindicarse en las ciudades y poder restablecer también una crisis ecológica que pasa por las relaciones entre las personas y los seres vivos. Gracias. Muchas gracias, Tomás. Gracias a los tres. Ha sido una sesión sumamente interesante, rica, y creo que nada mejor que terminar con una palabra poética. Así que gracias a los tres. Queríamos saber ahora, ¿quién tiene preguntas? Dejamos abierta la conversación a quien quiera escribir sus preguntas en el chat. Hay una Gloria en el chat. Sí, un segundo. Sí, hay una pregunta de Richard Buitrón. Menciona: buenas tardes, excelentes exposiciones, felicidades a todos desde Ecuador. Una pregunta a los ponentes: ¿existe un nexo o vínculo entre las formas de gestionar los márgenes de agua y las cuencas hídricas y las escuelas o centros educativos locales? Es decir, ¿hasta qué punto se podría educar en estos sitios sobre el entorno, el conocimiento biológico y científico, etcétera? Adelante, Tomás. Muchas gracias, Richard, por la pregunta. Creo que tenemos un gran desafío desde, por lo menos, el sistema educativo chileno. Ahí desconozco la realidad ecuatoriana, para ser sincero, pero en el cual podamos establecer
ciertas bases educativas más específicas a los entornos inmediatos de las escuelas y de las comunidades educativas. Hoy en día los currículums y las políticas y los planes educativos comunales son muy estandarizados, responden a contenidos, a problemáticas y a visiones de mundo bastante homogéneas, y no permiten y no facilitan experiencias significativas con el entorno natural y el entorno social más inmediato de esas comunidades. Y eso es lo que en parte creo que nos está generando también una desconexión y un desarraigo de los espacios que habitamos. Es muy posible generar esos vínculos. Hay una disposición distinta en estos tiempos, y también están todas las herramientas para poder levantar la información y poder volver más específicos los currículums de distintas asignaturas, y esto escapa de ciencias naturales, sino que también es parte de historia y geografía, es parte de comunicaciones y lenguaje, es parte de arte, es parte de muchas asignaturas que de manera transversal pueden incorporar este tipo de conocimientos y de temáticas dentro de sus planificaciones educativas. Y es ahí el trabajo con los equipos docentes y con los equipos directivos que resulta como un motor de cambio en la visión educativa en los territorios. Carolina o Flavio, ¿quieren dar su yo respuesta? agregar algo que me llamó mucho la atención estos días, es que una profesora en Concepción postuló a un concurso que se llama Soluciones para el Futuro, que lo lanzó Samsung, y uno creería que Soluciones para el Futuro es hacer robótica, inteligencia artificial, ¿cierto?, en un colegio, y está entre las 10 finalistas, y lo que hizo fue crear un filtro de carbono para que se fueran limpiando los humedales, y un filtro autosustentable que funciona con energía solar. Les voy a dejar ahí la noticia. Y me llamó mucho la atención, y creo que si bien el sistema, ¿cierto?, te impone ciertos currículum y formas, ¿cierto?, de educar, hay que rebelarse un poco a eso, y como dice Claudio Naranjo, si cambiamos la educación, cambiamos el mundo, y creo que profesores como ella, que está entre las finalistas, concientizada con la protección de los humedales, involucrando a esos estudiantes, trae cambios enormes. Yo, cuando hicieron la pregunta, recordé que creo que estaba en 7º, 8º básico, y el profesor de Historia y Geografía nos sacó de la clase y nos llevó a conocer el estero, y el estero de la propia ciudad donde yo vivía. Y como ese estero pasaba en una zona baja de la ciudad, una zona como en expansión, también de ingresos más bajos, creo que nunca había dado una vuelta por ahí. Y creo que ahí me sensibilicé con esto de la contaminación, con la posibilidad de que como esta zona era más baja que, por ejemplo, donde estaba mi casa, de inmediato fui haciendo relaciones que a lo mejor en alguna lluvia el estero se podía salir. Y creo que ese tipo de ejercicio te marca, y uno se da cuenta 20, 25 años después, cuando ya está estudiando, hace estas conexiones, ahora mismo, que era un hecho que recordé reciente. Pero me parece que hay que rebelarse nomás a estas como posiciones tan estructuradas de las formas de educar y de aprender y enseñar. Gracias, Carolina. Flavio, ¿quieres comentar? Sí, bueno, quizás no soy el más experto en esto, pero bueno, una anécdota personal. Yo creo que voy a partir con eso y por algunos temas que estaba tomando nota también. El que yo hoy día esté, y no soy el mejor referente, creo, pero creo que dice algo sobre la educación. El que yo estoy día trabajando en temas ligados al ecosistema, al medio ambiente, a la conservación, creo que se retrotrae, de hecho, a la educación que yo obtuve en el jardín infantil, que le llamamos en Chile, ¿cierto? El kindergarten, no sé cómo le llaman en Ecuador, en donde el sistema educativo que teníamos nosotros estaba muy ligado, ¿cierto?, a generar una cosmovisión en los niños, ¿cierto?, de cómo estaban situados en el mundo. Estaban situados, ¿cierto?, en la sociedad, en el territorio, ¿cierto?, en la tierra, etc. Y una serie como de capas de información que de 4 o 5 años quedaron ahí, ¿no? Y eventualmente esos se manifestaron después, más concretamente, en decisiones ya de vida, más profesionales,
o más académica, ¿cierto? En la medida que uno crece, ¿no? Por lo tanto, si la pregunta es, ¿la educación es importante? Es fundamental. De hecho, en todos los trabajos que estamos haciendo, especialmente ligados a los criterios de sustentabilidad, gobernanza y educación, son pilares, y de hecho forman parte del reglamento de la Ley de Humedales Urbanas. Son pilares fundamentales que sostienen esto. Leí el otro día a unas profesionales de salud pública también, filósofas, si no me equivoco, y hablaban de que, claro, que la cosmovisión reinante en el mundo, el hecho de haberse, ¿cierto?, ha habido una migración campo-ciudad muy fuerte, ha aislado a las personas de realmente los vínculos territoriales, ¿cierto? Ahora Chile tiene una realidad que es bastante dual. Sí, hay mucha gente que vive en ciudades y mucha gente que todavía está, ¿cierto?, muy vinculada a sus territorios. Y ahí hay una cosmovisión, ¿cierto?, una memoria biocultural, si la quieren ver desde otro punto de vista, que es fundamental un poco para poder darle razón a poder hacer las cosas de una manera distinta, ¿no? A realmente integrar a los ecosistemas, a la conservación, ¿cierto?, en el día a día, ¿cierto?, en cómo nosotros nos desarrollamos. En Chile, en general, desconozco el sistema público. Yo sé que hay un sistema ¿cómo se dice?, de certificación ambiental de establecimientos educacionales, que se llama el CENCAE, que de hecho lo mencionamos en uno de los proyectos, como poder articularlo eventualmente, incorporarse en su currículum, ¿cierto?, los contenidos ligados a temas de humedales, de agua, ¿no? Pero desconozco muy bien cuál es el alcance y realmente cómo se le da cabida o cómo se pone en práctica, ¿no? Quizás algo que es paradigmático de la situación que estamos viviendo ahora es que el COVID nos ha hecho retraernos mucho más y quizás ha reducido esta cosmovisión de que estamos situados, ¿cierto?, en el territorio, de una serie de vínculos, ¿cierto?, materiales y energéticos que son clave para nuestro sustento. No sé qué tan bueno es que estemos encerrados por mucho tiempo, especialmente si ya vivíamos, ¿cierto?, de una forma bien aislada respecto a lo que sucede alrededor, ¿no? Poder un poco, ¿cierto?, iluminar esas relaciones territoriales, creo que es uno de los aspectos fundamentales de la educación ambiental. Saber dónde viene nuestra comida, dónde va nuestra basura, ¿cierto?, dónde viene nuestra agua, etcétera. Cosas súper sencillas que obviamente si son abordadas en una etapa temprana del desarrollo sociocognitivo de los niños, ¿cierto?, obviamente va a tener muchas mejores repercusiones hacia el futuro. Eso. Gracias, Flavio. Estamos justamente en la hora, así que vamos a leer la última pregunta y aprovecho de comentarles a todos que Carolina está dejando datos sumamente interesantes para revisar en el chat. La pregunta es de un estudiante, Sebastián Pardo, dice que este semestre se encuentra desarrollando su proyecto de titulación, que por lo que entiendo pretende recuperar el ecosistema del sistema hídrico de esteros urbanos en Temuco, que ha sido intervenido y ha sido utilizado por año como parte del sistema de evacuación de aguas lluvias, deteriorando las preexistencias. Y uno de los mayores desafíos que ha encontrado Sebastián es el poco interés desde el Ministerio de Desarrollo Social en entregar los recursos cuando los intereses, entre comillas, sociales del Estado Ministerio no son el ecosistema, sino la economía, movilidad de autos, etc. Su pregunta en definitiva es entonces, ¿qué debería cambiar o qué medios se podrían utilizar para desarrollar esos proyectos urbanos de gran escala en las ciudades? No sé si alguno de los tres quiere partir, comentar. Sí, a ver, yo entiendo lo que dice, o sea, el Ministerio de Planificación hace evaluación, o sea, para poder determinar cuál proyecto se hace o no, ¿cierto?, ve el beneficio social de los proyectos. Y yo sé que no hasta hace mucho no tenía metodologías de evaluación económica de servicio ecosistémico. Y yo sé que ha estado trabajando, porque he visto los proyectos y los estudios que han salido en los últimos 2 años, de que están tratando de buscar metodologías para poder medir la percepción, ¿cierto?, de los ecosistemas por parte de la ciudadanía y otorgarles una valoración que a ellos les permita meterle, ¿cierto?, a las planillas que utilizan para verificar si un proyecto de interés social o no. Creo que es complejísimo porque obedece, por supuesto, a una mirada muy cegada sobre lo que es la realidad, de lo que es la calidad de vida, y un poco y se relaciona también con todos los procesos
sociales que hemos vivido en los últimos tiempos, ¿no? O sea, no se trata solamente de un tema de ingresos, un tema de, como dices tú, de movilidad u otras cosas, sino más bien una mirada integral a la calidad de vida urbana, ¿cierto? Al desarrollo del individuo. Por lo tanto, eventualmente imagino que el Ministerio de Planificación, mi plan, tendrá que tener metodologías estandarizadas para poder medir, en este caso, ciertos servicios ecosistemas, que no es más que ciertos procesos y funciones ecológicas puestas en clave económica, que básicamente le permite al gobierno, en este caso, ¿cierto?, poder decir sobre un proyecto u otro. ¿Puedo agregar algo muy breve? Claro, Carolina. No, bueno, que en realidad Temuco no tiene muchas opciones, ¿ah? O cambian paradigma o adiós, porque es la ciudad más contaminada de Latinoamérica, tiene las concentraciones más altas de PM2.5, de PM10. Yo les acabo de mostrar los datos de huella COVID, de como 80% uso de leña. También construyeron sobre humedales, muchos humedales. Han tenido varios problemas en esas viviendas, lo sé porque son viviendas MIMBU, de consulta respiratoria, aumentos de neumonía, y así que creo que no están en muchas condiciones de farrearse oportunidades, y menos ahora con la pandemia, que se han ido como resistiendo a la ciudad más pedaleable, también a la ciudad peatonal. Me recuerdo el alcalde cuando no estaba a favor de la ciclovía, pero finalmente se consiguió. Pero hay que revertir esas tendencias porque lamentablemente en ciudades medias, donde el transporte público no es de la mejor calidad, eh, se corre el riesgo de aumentar mucho el transporte privado. Entonces yo veo, la única forma que veo, ir integrando, ¿cierto?, en las posiciones en las que está quedando, o sea, en el lugar que está quedando Temuco a nivel nacional y a nivel latinoamericano, cuando pueden tener una potencialidad enorme de ser una ciudad que incluye sus cerros, sus bordes de terraza. Por ejemplo, yo hice un estudio de acceso al área verde, y más que el acceso a los parques, a las plazas que tiene Temuco, lo más importante era la terraza del río, y la terraza del río no estaba reconocida como área verde en ninguna parte. Entonces, hay varias oportunidades que no se pueden perder las ciudades intermedias, y para que no queden como las metropolitanas. Gracias, Caro y Flavio. Y bueno, muchas gracias, Sebastián, por la pregunta. Es un temazo, es súper interesante. Como bien mencionaba Flavio, claro, hay un proceso en el cual se está tratando de adoptar lentamente como este tipo de contribuciones de la naturaleza a la sociedad en los proyectos de inversión pública por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, siendo conscientes de su desactualización, sí han tendido, por lo menos la experiencia que nos ha tocado a nosotros, han tendido a flexibilizar las metodologías, y por lo menos a nosotros nos han aceptado poder valorizar económicamente ciertos beneficios de recreación, de usabilidad, como en su condición de espacio público, para poder justificarlas en líneas de financiamiento, por ejemplo, del MIMBU, como en su concurso regional de espacios públicos que pone a disposición de las municipalidades, y logrando financiar parques humedales derechamente. Entonces, uno puede sorprenderse igual de la disposición de los analistas del Ministerio de Desarrollo Social, e incluso ellos incitan a veces como a ser creativos en la manera en la cual se evalúan los beneficios y la rentabilidad social de los proyectos de inversión pública. Así que, por lo menos acá en la región de los lagos, ha habido bastante flexibilidad e interés de incorporarlos como parte como parte de la cartera de inversión regional. Así que hay una... Estoy muy esperanzado en ese sentido. Creo que hay señales, por lo menos desde los analistas y los servicios públicos, para poder incorporar estas líneas. Así que eso, herramientas y disposiciones hay por ahí dando vueltas, así que es posible. Muchas gracias a los tres, y muchas gracias también
a la audiencia por las preguntas. Hacemos un saludo especial para el profesor y los alumnos de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, la sede de Ibarra, que han participado con nosotros también y han hecho sus consultas. Y ojalá los tengamos en las próximas sesiones. Esperamos que sí. Agradecemos también la participación sumamente interesante. Yo creo que ha sido una sesión de una alta oportunidad también de comentar, cruzar información, etcétera, donde la participación de Carola, Flavio y Tomás ha sido excelente. Como siempre, mil gracias por el entusiasmo. Y a todos dejamos nuevamente abierta la invitación para la próxima sesión del ciclo que se va a llevar a cabo el día viernes 13 de noviembre a las 6 de la tarde, en cuya instancia nuestros invitados comentarán en torno a la cultura del agua, territorio y comunidad, y también destacar que en esa instancia moderará Sandra Iturriaga. Gracias Carola, Flavio y Tomás nuevamente. Gracias por la invitación. Y no, también muy interesante saber de los proyectos que lleva Carolina y Tomás. Me dan ganas de poder como ojearlos y revisarlos en detalle. Los felicito por sus iniciativas, son tremendas y bueno que cada uno contribuya desde su tribuna, ¿no? Que, bueno, gracias también a los que organizan y a la gente que se conectó el día viernes en la tarde, que no es como el mejor panorama quizás, pero que bueno que Sí, igual, muchas gracias por la invitación y bueno, qué lindo como, dado que está de moda la palabra contagio, qué lindo como nos hemos ido contagiando todos desde nuestras distintas veredas, algunos más desde la normativa, la planificación, las soluciones basadas en la naturaleza. Yo creo que eso es lo bonito, a veces creemos que somos pocos y en realidad ya somos varios los que estamos en esto, y ojalá que alguien del seminario que esté empezando, que quiera hacer su tesis, se anime y se meta en estos temas, porque la verdad es como una batalla donde necesitamos cada vez más soldados para seguir incorporando el agua en la ciudad, el paisaje y estos criterios, como una revolución que se nos viene. Listo, un gran desafío. Completamente. Sí, muchas gracias, Caro, ahí por esas palabras. Me sumo completamente, Flavio también, por compartir este espacio. Bueno, y Gloria y Sandra por organizar y poner ahí insistentemente estas temáticas dentro de la discusión. Y qué bonito también como juntarnos a discutir lo que es paisaje, cuál es el rol de un proyecto de arquitectura dentro de un proceso que es mucho más largo, cuáles son todos los alcances de ese proceso normativo de planificación, de gestión comunitaria. Así que qué bonito, aprendí mucho, Carolina y Flavio, de ustedes, y ojalá poder compartir en otros espacios, y gracias a todos y todas los que nos acompañaron. Es un ámbito de muchas más preguntas que respuestas, así que hay que ir a responderlas. Y dejarlo entusiasmado, ¿no es cierto?, para que todos en sus espacios de sus propias disciplinas podamos colaborar. Así que muchísimas gracias a los tres. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, que estén muy bien. Chao, chao, Buen fin que de estén muy bien semana y a nos vemos todos y a después. todas. Chao, chao. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao. Buen fin de